Nuestra relación con Dios es una historia familiar. Es la historia del Padre con sus hijos. Y entendemos a Dios que se nos revela como familia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Una sola familia de 3 personas diferentes. Y esta familia es llamada por San Juan, el apóstol, el evangelista, amor. Dios es amor, dice San Juan, y es Él la fuente y el sustento de toda familia humana. El origen de nuestra existencia se narra en el Génesis. En el seno de una familia creada por Dios, Adán y Eva, hombre y mujer, creados y llamados a unirse en el amor y a crecer y a multiplicarse. El primer pecado se cometió en familia. El pecado original es un pecado que se cometió en familia. La serpiente engaña a Eva y Eva ofrece el fruto prohibido a Adán y ninguno de los dos es capaz de sostenerse y de liberarse de la tentación. De manera que ambos son responsables. Pero también la historia de nuestra salvación, esa historia que Dios hace para empezar a organizar todo lo que era necesario para nuestra redención, inicia en el seno de otra familia. Dios elige a Abraham y a Sara para que como padres de Jacob puedan ellos ser parte de ese pueblo santo, de esa familia de Jacob que va a cambiar el nombre, se va a llamar Israel, que va a tener 12 hijos y que esos 12 hijos van a formar las 12 tribus de Israel, que finalmente se llamará el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ese pueblo elegido como hijos de Dios, esperan al Mesías, esperan al Salvador. Y como dice la Escritura, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El inicio de nuestra redención no podía ser distinto al resto del plan de Dios. Y Dios elige en primer lugar a María para ser madre de su Hijo amado. Y la conserva inmaculada. Es la única entre todos los mortales que fue concebida sin pecado original. El Señor conserva el vientre de la Virgen María puro para que su Hijo sin pecado pueda estar en un lugar totalmente puro para el nacimiento. Pero no deja a María sola, sino que también Dios elige a José, que según la Escritura es un hombre justo. Parece que es una palabra simple, pero esa palabra en la Sagrada Escritura quiere decir un hombre sabio y un hombre santo. Y lo elige para que fuera el padre adoptivo de Jesús, el protector, el proveedor, porque él tenía su trabajo como carpintero y con eso ganaba el pan de cada día. El maestro, porque incluso a Jesús fue llamado el carpintero, porque sabía y conocía el arte de su padre adoptivo. Y seguramente muchas parábolas que Jesús dice públicamente en algún momento tuvieron que ver con alguna conversación entre José y Jesús. La familia es la base de la sociedad y además es la iglesia doméstica. La mayoría de cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual las aprendimos en familia y dependiendo de la virtud de los papás podemos saber si los hijos tienen los recursos o las falencias para salvarse. Y aquí hay que detenernos a entender que los papás tienen que ser personas virtuosas. Tienen que conocer de la paciencia y de la prudencia. Tienen que saber, entender y aplicar la templanza y la fortaleza. Y también tienen que pedir con toda su fe al Señor las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Si el padre o la madre no están bien formados, tampoco podrán estar bien formados sus hijos. Hoy vemos la historia de 2 familias, la de Samuel y la de Jesús. Vemos cómo Ana pide al Señor el don de la fecundidad y lo hace con insistencia. Ella estaba triste por no poder tener hijos, pero después de orar el Señor le concede ese favor.
y tuvo un hijo y le llamó Samuel. Pero aquí viene la enseñanza grande. El destino de ese niño no era ser de la propiedad de Ana, sino era un niño que estaba destinado para Dios. Por eso, años después, 3 años después, cuando Samuel todavía es un niño pequeñito, ella, Ana, lo lleva al templo, se lo entrega al sacerdote para que sea consagrado al Señor. Y lo entrega con estas palabras: yo soy, le dice Ana al sacerdote, la mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Queridos hermanos, los hijos no son propiedad privada ni de los padres ni del demonio. Por eso, todo padre y toda madre de familia debe luchar para que sus hijos se salven. Esa es la tarea de un padre de familia, recibir a los hijos de Dios y que al final tenga la satisfacción de que hicieron todo por la salvación de esos hijos. No le deleguen la tarea de la salvación a los agentes de pastoral de la parroquia. No crean que es el catequista de la parroquia el que va a decir a sus hijos cómo salvarse. Ellos ayudarán, claro que sí, y el sacerdote también, pero los directos responsables de la salvación de los hijos son los padres de familia. Por eso, cuando la pareja se pierde en sus propios conflictos y no supera los aspectos tóxicos de su relación y se queda en inseguridades y en celos y en peleas y en discusiones, cuando piensan más en el divorcio que en seguir adelante, cuando teniendo todo lo básico siguen sintiéndose insatisfechos, cuando se dejan llevar por un ambiente de nostalgia y no ven lo que Dios les ha dado, es decir, cuando la pareja no puede ni con su propia relación, los hijos quedan desamparados y a merced de otros maestros que los dañan y los lastimarán, porque sus papás no fueron capaces de proveer los recursos necesarios para las luchas espirituales que tenían que hacer. No solamente se trata de asuntos materiales, no solamente se trata de proveer lo físico, sino más que todo lo espiritual. Es cierto que a veces es desconcertante el camino que pueden tomar los hijos. Hoy vemos a José y a María, lo desconcertados que se sintieron en el momento de encontrar a su hijo en el templo después de 3 días de estar perdido, y que al preguntarle: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos muy preocupados. Él contesta: ¿no saben que yo debería encargarme de las cosas de mi padre? Ellos, dice la Escritura, que no entendían, y sin embargo recuerden que eran personas muy sabias y no entendían. Pues si eso le pasa a María y a José, padres de familia, no se frustren. Habrán situaciones que no entienden de su familia, pero hay que ponerlas en fe, hay que ponerlas en manos de Dios y Él dará el entendimiento y dará la guía necesaria para salir adelante. 2 cosas hay que hacer: llevar a los hijos a Dios, como hizo Ana, y consagrarlos a Él. Y por otro lado, hay que dejar que ellos también vayan y salgan, confiar en ellos en algún momento de la vida cuando ya van siendo adultos, para que ellos tomen esa decisión por su propia cuenta. Como José y María, puede ser que no se entienda, pero finalmente tiene que comprenderse cómo es que los hijos tienen que ir hacia adelante y no depender todo el tiempo, especialmente cuando ya van saliendo de su niñez y empiezan a ser adolescentes, o más bien cuando ya empiezan a ser adultos, ya tienen que ser más responsables de sí mismos, porque algún día serán independientes. La vida familiar definitivamente es muy importante, y por eso hoy mi única motivación es a que miren
el reflejo de la familia de Nazaret en su propia familia. Y vean cómo el Señor ha hecho grandes maravillas en su propia familia. Dialoguen, hablen, busquen tener las mejores experiencias, los mejores recuerdos, las mejores memorias. Quizás ya las tienes o quizás no. Quizás como hijo adulto tu padre fue duro, fue difícil y no te trató como debía tratarte. Ok, pero eso no significa que tú vayas a ser mal hijo. Puede ser que un papá fue mal padre, puede ser. Es muy difícil definir qué papá fue realmente mal padre. Pero si hay algo que tiene que hacer es perdonar. Perdonar, dejar el rencor, dejar el resentimiento. Y si todavía lo tienes a tu papá, a tu mamá, búscalos, ayúdalos. Y mire que la vida está llena de muchos testimonios de hijos que no fueron bien tratados durante la infancia, pero después se portaron como verdaderos hijos y al estilo que Dios quiere, cuidaron a sus papás en sus últimos años. Y las mejores memorias y los mejores recuerdos se quedaron para esos últimos años. Y esas memorias y esos recuerdos borraron todo el dolor del pasado. Por eso les pido que por favor ustedes no dejen que el rencor ni el resentimiento hagan que se alejen de su familia. Dejen a un lado los celulares y empiecen a hablar con sus seres queridos, porque todos necesitamos del amor de los demás y todos necesitamos sacar de nuestra vida por un instante o por un largo rato todos estos aparatos electrónicos y dedicarle tiempo de calidad a nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga en el Día de la Sagrada Familia.